les estamos dando la bienvenida agradeciendo su asistencia y en el día de hoy el doctor José Correa nos va a hablar sobre evaluación y manejo de la congestión en insuficiencia cardíaca desde la óptica del intensivista. El doctor Correa es médico internista, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Cartagena y es epidemiólogo de la Universidad del Norte y como dije, hoy nos va a hablar sobre este tema de la evaluación y manejo de la congestión en insuficiencia cardíaca desde la óptica de el intensivista. Doctor Correa, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, profe, por la presentación. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este tema que es frecuente en la unidad de cuidados intensivos, pero desde la óptica del internista o del especialista, la primera especialidad que está trabajando en cuidados intensivos, el mismo intensivista. Entonces vamos a revisar algunos aspectos importantes que hoy por hoy se están tratando pues, de manejar en este tema. Digamos que esto no es diferente a lo que pasa en la unidad de cuidados intensivos, paciente que de 55 años, pues que llegue con una FEBI del 35%, ya tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, viene en manejo con furosemida, aparte de eso toma medicamentos modificadores de la enfermedad, toma IECA, beta bloqueadores, inhibidores de la SGLT2 y toma un antagonista de la aldosterona que es espironolactona. El paciente al examen físico y sus síntomas al ingreso son disnea en reposo, tiene ingurgitación yugular, se lo oculta un S3, tiene ascitis y tiene edema de miembros inferiores. Precisamente el médico en la urgencia pues pide unos laboratorios porque él con todos estos síntomas y con esa radiografía de tórax, que ustedes pueden ver que tiene derrame y tiene cardiomegalia, y con el antecedente de falla cardíaca, indudablemente estamos frente a una descompensación de una falla cardíaca. Él juiciosamente también le pide un BNP, de 1500, tiene una creatinina de 1,36. El familiar narra pues que su creatinina era normal antes de ingresar al hospital y tiene un potasio de 3,8. Lo valora medicina interna y decide hospitalizarlo en sala general con 40 miligramos IV de furosemida cada 12 horas, es decir, aplica el estudio dose, que es duplicar la dosis del paciente que llega congestivo, y le deja la espironolactona 10 miligramos vía oral cada 24 horas. Le pongo un interrogante porque esto se puede prestar para discusión. Sin embargo, ya hay algunos estudios planteando que se debe continuar la dapagliflozina en el escenario del contexto agudo de la insuficiencia cardíaca. Tiene una frecuencia respiratoria de 28. En ese momento, con unas tensiones arteriales de 140 a 90, tiene 90 latidos, satura 90%, con FIO2 del 40%, ya tiene un Venturi. Deciden trasladarlo desde la planta de hospitalización a unidad de cuidados intensivos porque este paciente necesita un soporte ventilatorio no invasivo. Esto no es nada diferente a lo que llega a la unidad de cuidados intensivos, pacientes con insuficiencia cardíaca que necesitan manejo de congestión y aparte de eso necesitan un soporte ventilatorio no invasivo. Hay una cosa importante que independientemente de la etiología que yo tenga, si tengo congestión voy a tener peor morbilidad, más disfunción de órganos y las peores consecuencias es una mayor mortalidad. Esto está bien definido, no lo vamos a discutir. Y el tema es qué pasa con estos síntomas y signos y la definición de congestión. Entonces podemos ver que dentro de los síntomas y de los signos de los pacientes que están con insuficiencia cardíaca, y aquí vemos que el comparador es un parámetro hemodinámico como la presión de la aurícula derecha y la presión en cuña pulmonar, entonces podemos ver que algunos de estos signos y síntomas son, si son sensibles, son poco específicos, y si son específicos, son poco sensibles. Entonces podemos ver la variedad que existe o la variabilidad que existe entre la sensibilidad y la especificidad de todos los síntomas y signos asociados a la congestión. Si nos vamos al ultrasonido, digamos que es el más sensible, pero no tiene tanta especificidad y entonces está en deuda todavía el tema de los signos y síntomas relacionados con la congestión. Hay un síntoma especial que quiero hablar que es de la disnea, que no es más que la disnea que se asocia cuando el paciente usted le dice y lo que ponen es, venga, amárreselo los cordones. Y pero tenía muchas limitaciones, por lo menos el paciente pues que tenía mucha panza, ese paciente pues tiende a ahogarse o otra serie de limitaciones, entonces siendo más objetivo,
proponen lo que se llama el BOSI, que no es más el cambio en la saturación cuando el paciente hace la maniobra. Y ustedes pueden ver aquí en este delta de saturación, es decir, si el paciente empeora la saturación mayor o igual al 3%, podemos ver que la probabilidad de que ese paciente tiene congestión vascular es de casi el doble. Es decir, que ya tenemos un síntoma como es la begnorea que se asocia a congestión vascular. Y con la definición tenemos muchos problemas porque ustedes ven la última guía de insuficiencia cardíaca y ustedes ven que simplemente pues, el paciente sigue con signos, trátelo, pero no te definen qué es congestión. Y si nos vamos al contente que ustedes tienen a la derecha que habla sobre congestión, tampoco define qué es congestión. Entonces no tenemos una definición de congestión. Y se trata de definir congestión de la siguiente forma. Hablamos de una serie de fases de la congestión y hablamos que cuando el paciente en promedio gana 0.6 kilos, es decir, 600 gramos, eso más o menos equivale a que el volumen intravascular sube en un 20%, pero cuando clínicamente es evidente la ganancia de peso por congestión, es cuando el paciente gana alrededor de 2.8 kilos, que eso equivale a un aumento tanto del volumen plasmático, ¿cierto? Como el volumen intravascular en un 20%. Esa sería quizás la definición de congestión en nuestros pacientes. Si conocemos el peso anterior y este paciente sube 2.8 kilos, probablemente ese paciente está en congestión, que eso equivale a un aumento del 20% en el volumen plasmático. Y de lo complejo de la definición, y es que existe una falta de correlación, y ustedes pueden ver a su izquierda la falta de correlación que hay entre la presión arterial pulmonar y la sobrecarga de volumen. Y ustedes pueden ver que, mire la correlación, es una correlación de 0,002, es una correlación prácticamente horizontal, es decir, no correlaciona, no hay una correlación entre el volumen, la sobrecarga de volumen y la presión en la presión en la arteria pulmonar. Y mira lo que sucede a la derecha, en la gráfica que ustedes tienen a la derecha del paciente, vamos a tener dos contextos. No es lo mismo el paciente que tiene sobrecarga de volumen al paciente que tiene redistribución de fluido. Entonces, en el paciente que tiene redistribución de fluido, ustedes pueden ver que el volumen total sanguíneo se mantiene constante y por mecanismos neurohormonales como el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede mantener una redistribución de fluido. Pero ¿qué pasa en la sobrecarga de volumen? Cuando ya se empieza a perder o sobreestimulación de ese sistema neurohormonal, podemos ver que ya no se mantiene ese volumen constante, sino que el volumen va a empezar a cambiar y ustedes pueden ver que empieza la retención de fluido porque el volumen total aumenta. Entonces, miren lo difícil que es definir la congestión. Entonces, ¿cómo evaluamos la congestión? Y tenemos dos formas de evaluar la congestión. Tenemos unos parámetros clínicos que tienen problemas con su sensibilidad y con su especificidad, pero también tenemos unos biomarcadores y tenemos la ayuda del ultrasonido, la radiografía de tórax y otras técnicas, pero principalmente nos vamos a centrar en lo que es la clínica, los biomarcadores más utilizables en nuestro medio y el ultrasonido. Entonces tenemos una congestión tisular y una congestión vascular. En las próximas diapositivas vamos a definir cuándo mi paciente está en un fenotipo vascular de congestión y cuándo mi paciente está en un fenotipo tisular de congestión, porque en eso va a impactar el manejo que yo le haga a mi paciente. Entonces, como les dije, vamos a hablar del trifocus, no es más que el ultrasonido pulmonar, el ecocardiograma y el VEXUS, y sumado a biomarcadores tipo BNP, ProBNP, que es lo que tenemos disponible, y el CA 125 y un poco de la hemoconcentración. Entonces, aquí de entrada, ya ustedes muy bien conocen esto, que a estos pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca a la unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos que evaluar el gasto cardíaco y no es más que hacer un eje para externar largo. Aquí miramos el diámetro del tracto de salida y si nos vamos a un 5 cámara, hacemos un dropper pulsado, eso me da el BTI, eso me da el volumen sistólico, lo multiplico por la frecuencia cardíaca y obtengo un gasto cardíaco, porque si este paciente tiene un gasto cardíaco disminuido, aquí este paciente, aparte de mejorarle la congestión, debo mejorarle también lo que es el índice cardíaco, el volumen sistólico, pues con inotrópico, o también estos pacientes, pues obviamente la probabilidad va a ser muy baja de que respondan a fluido y quizá lo que se necesita es más inotrópico que otra cosa, pero no olvidar que esto hay que hacerlo y cuando empieza a hablar lo que es resistencia diurético, este
ejercicio hay que hacerlo con los pacientes cuando no están respondiendo al diurético o cuando empeora la función renal, mirar si mi paciente no tiene deterioro del gasto cardíaco. Sin embargo, también con la ecocardiografía, pues yo voy a mirar, ustedes a la izquierda pueden mirar de su pantalla, pueden ver aquellos pacientes que tienen pues sobrecarga a nivel del ventrículo derecho, es decir, es un fenómeno netamente congestivo, o si nos vamos al paciente que tiene más aumento de la presión de la aurícula izquierda, que es más un paciente no tan congestivo, y por eso pues mostraré más adelante de que yo que con el ecocardiograma puedo evaluar lo que es la congestión vascular, ya sea predominantemente derecha o un paciente con congestión vascular predominantemente izquierda. Con el ultrasonido pulmonar logro diferenciar lo que es una congestión tisular de una congestión vascular, y podemos ver que aquel paciente que no tiene congestión es el paciente que tiene líneas A, el paciente que tiene congestión vascular es el paciente que le voy a encontrar las líneas B, y el paciente que ya tiene derrame pleural, este paciente ya está clasificando como un fenotipo de congestión tisular. ¿Y qué es lo que sucede con el Bexu? Pues el Bexu no es más que se va perdiendo esa distensibilidad venosa, la capacidad, el sistema, ustedes saben que el sistema venoso es de capacitancia, entonces cuando se va perdiendo esa distensibilidad venosa, aumenta la presión transmural, y es los fenómenos que vemos en el ultrasonido, como son las ondas monofásicas o bifásicas, o los índices de pulsatividad, dependiendo cuál sea la vena que yo insone, ¿cierto? Yo tengo posibilidades, ustedes conocen el Vexus, que tenemos grado 1, grado 2 y grado 3, donde vamos a insonar lo que es la vena hepática, la vena porta y la vena intrarrenal. Entonces aquí podemos ver que lo normal es y si nos vamos al ejemplo, por términos de tiempo, pues no voy a entrar con mucho detalle lo que es el Vexus, la mayoría lo conocemos, pero si nos vamos al tema renal, vemos que lo normal es un flujo continuo, ¿cierto? Después es un flujo continuo, aquí lo estoy señalando, pero cuando ya el paciente empieza a aumentar la congestión, ya no voy a tener este flujo continuo, sino que voy a tener un flujo discontinuo, y es lo que llamamos las ondas monofásicas o bifásicas. En mi paciente está en congestión. Pero todo parte de que mi paciente va a tener una vena pletórica, es decir, una vena cava. Cuando yo le insono, pues esta vena cava va a ser mayor de 20 milímetros o de 20 centímetros, pues sumado, de 2 centímetros, perdón, sumado a un ultrasonido pulmonar que puede tener derrame pleural o que puede tener líneas B. Entonces, partiendo de este supuesto de que el paciente tiene una congestión pulmonar, tiene una congestión vascular, yo someto al paciente a evaluar lo que es el Vexus, y en este caso, si hablamos de la parte renal, que creo que es bien importante en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, podemos ver cómo este flujo venoso discontinuo se asocia a un patrón de congestión vascular. Si nos vamos a los biomarcadores, tenemos el CA125 como un marcador tanto de congestión vascular como un marcador de congestión tisular, y el BNP se asocia más que todo a un marcador de congestión netamente vascular. Aquí me disculpo, congestión tisular y vascular pertenece al CA125 porque se eleva en ambas situaciones, y ya les voy a mostrar. Y con el ProBNP tenemos netamente lo que se llama congestión vascular. Entonces, mire que ya hay unas herramientas desde el ultrasonido, algunas herramientas como es la vendopnea asociada a congestión vascular, ¿cierto? Y con el ultrasonido y los biomarcadores, yo puedo ya estar identificando qué paciente está con un fenotipo de congestión vascular y qué paciente está con un fenotipo de congestión tisular. El CA125, como pueden ver, mire, en este ultrasonido renal que se le hizo a los pacientes, y pueden ver que en este patrón monofásico vemos la relación con el CA125, es decir, a mayor CA125, mayor flujo discontinuo, o sea, mayor congestión renal en los pacientes. Si nos vamos al BNP, podemos ver la relación que existe con las líneas B, que existe con la vena cava mayor de 20 milímetros, y también con el diámetro con el radio de la vena yugular. Entonces podemos ver, mire, que la relación entre más congestión tengo en el ultrasonido, pues mayores niveles de BNP, y por eso el BNP se relaciona con congestión vascular. El CA125, para también hablar de la congestión tisular, podemos ver la relevancia que existe, o sea, se eleva cuando yo tengo un derrame pleural, cuando tengo ascitis, cuando tengo edema intestinal, cuando tengo inflamación, y ya sabemos que la insuficiencia cardíaca, los episodios pueden desarrollar inflamación.
Y también, aparte de que el CA-125 se relaciona con congestión tisular, también podemos hablar de un pronóstico, y un pronóstico relacionado con hospitalización y muerte. Y aquí vemos, entre más alto está el CA-125, voy a tener un peor pronóstico en mi paciente, se va a hospitalizar más y en peor de los casos se va a morir más. Y esta congestión sí se relaciona con qué? Con los episodios de ortopnea, porque también puede relacionarse con congestión vascular, también se va a relacionar con el edema periférico que tiene mi paciente, y vemos cómo definitivamente el CA-125 me va a servir tanto marcador de congestión vascular como marcador de congestión tisular, y también relacionada con el pronóstico. Es decir, que el CA-125 debe ser medido en los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca. Y cuando empezamos a comparar de acuerdo a la función renal estos biomarcadores, entonces podemos ver que definitivamente, independientemente de la tasa de filtración glomerular, el CA-125 no se relaciona con esto de la tasa de filtración glomerular. Podemos ver que se mantiene elevado en el tiempo independientemente de la función renal, es decir, que no depende de la función renal, y un paciente que llega con alteración de la función renal, yo podía medirle CA-125, pero no pasa así con el BNP o el ProBNP, donde ya se pierde esa relación, esa relación, ese seguimiento, cuando el paciente ya empieza a tener tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Es decir, que el BNP con tasa de filtración por debajo de 30 no se me relaciona muy bien con el pronóstico ni tampoco con el seguimiento del paciente, lo cual es una ventaja del CA-125. Ya integrando lo que es los biomarcadores e integrando el ultrasonido, yo puedo determinar los patrones de congestión. Entonces, el patrón de congestión vascular con CA-125 elevado y con BNP elevado, aparte de eso voy a encontrar el tema del Vexus, es decir, voy a tener congestión vascular, y cuando nos vamos a la congestión tisular, solamente voy a tener elevado el CA-125, pero aparte de eso puedo tener derrame pleural, edema periférico, y voy a tener ascitis. Es decir, esto es un paciente que es netamente de congestión tisular. Se ha intentado, o se está intentando más bien, hablar sobre la bioadrenomodulina como marcador del paso del paciente de congestión intravascular a congestión tisular. En estos pacientes, cuando hay ese paso de congestión intravascular a tisular, que todavía no podemos determinarlo por medio de la clínica y por medio del ultrasonido, estos pacientes empiezan a elevar la bioadrenomodulina y sería un marcador importante para ese tipo de pacientes. Entonces, sumados a los biomarcadores y sumados al ultrasonido, entonces viene la clínica, ¿cierto? Los signos clínicos típicos del paciente que tiene congestión intravascular, como es la vendopnea, como lo dije inicialmente, ¿cierto? O el BOSI, ese cambio en la saturación mayor o igual al 3%. También tenemos la ortopnea y la irritación yugular. Cuando nos vamos a los signos clínicos, tenemos el edema periférico, el derrame pleural, la ascitis, y esto también, junto con el ultrasonido y los biomarcadores, me va a ayudar a identificar los pacientes. Entonces, aquí, para resumir, tenemos dos fenotipos clínicos. Tenemos que es el paciente que es netamente vascular. Ustedes ven ultrasonido con líneas B, el paciente tiene un BNP elevado, tiene vendopnea, tiene ortopnea. Este paciente responde mucho a los vasodilatadores y a los diuréticos. Este paciente no tiene una congestión sistémica. Y tenemos el otro fenotipo, que es el paciente que está congestivo, pero aparte de eso tiene CA-125 elevado, tiene edema periférico, tenemos una vena cava pletórica, podemos encontrar derrame pleural, y este paciente responde a qué, más al diurético que a los vasodilatadores. Si regresamos al caso clínico, la paciente pues tenía un BNP de 1500 y tenía un CA 125, más o menos nos estamos imaginando un fenotipo mixto. Cuando hicimos el ultrasonido tenemos esta vena cava pletórica, tenía líneas B, y en el patrón Vexus hicimos un Vexus renal y encontramos, mire, este patrón discontinuo a nivel renal, y tenía aparte pues derrame pleural. Aquí no les traje el ultrasonido del derrame pleural, se me pasó, pero ya con la radiografía, pues ustedes pueden, pues obviamente, deducir que el paciente también tenía derrame pleural. Entonces, con todo esto, mi paciente va a tener un fenotipo mixto, vascular y tisular. Entonces, yo empiezo a caracterizar los fenotipos en cuadrantes, y tenemos el cuadrante A, el paciente que no tiene congestión, el B, que es netamente congestión tisular, y ya sabe qué es lo que se va a elevar y qué es lo que vamos a encontrar en congestión tisular. Tenemos el paciente que predomina la congestión vascular, y en nuestro caso, el paciente que tiene un predominio de congestión mixta, es decir, que tiene congestión vascular y tiene congestión tisular. Y cuando empezamos a meter los biomarcadores en los cuadrantes,
podemos ver que nuestro paciente estaría acá en el cuadrante inferior a su izquierda, ¿cierto? Que es el paciente que tiene BNP elevado con CA 125 sumado al cuadrante anterior. Pero esta distribución compartimental pues puede ser dinámica como los cuadrantes de la doctora Stevenson, insuficiencia cardíaca, y ustedes pueden ver lo siguiente, que el paciente que arranca con un fenotipo intravascular puede pasar a un fenotipo intravascular sistémico, pasar de un intravascular pulmonar a un intravascular sistémico, y este intravascular sistémico puede pasar a un congestivo tisular. Si vemos también el intravascular pulmonar, puede pasar a un netamente de tejido pulmonar, y este de tejido pulmonar puede pasar directamente a un tejido sistémico. Es decir, esto junto con el CA125 y los biomarcadores y algunos datos del focus, en este caso del ecocardiograma, ustedes pueden ver cómo puede ser dinámico los cuadrantes de los fenotipos anteriores, y por eso esta teoría tricompartimental de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, para ver cuál era el fenotipo de nuestro paciente, era este: tenía un CA125 elevado con BNP elevado, tenía VEXUS positivo, tenía una clínica, ¿cierto?, de congestión mixta, y estos fenotipos serán importantes porque me ayudan a identificar a los pacientes, ¿cierto? Entonces, si es un paciente pues, que predomina más el fenotipo vascular, yo voy a tratarlo más que todo con vasodilatadores, dependiendo, ¿cierto? El paciente está hipertenso, el paciente lo trato con vasodilatadores, el paciente lo voy a tratar con diuréticos para esa congestión intravascular, pero siempre tengo que determinar que mi paciente no tenga alteraciones del gasto cardíaco porque aquí va a necesitar inotrópicos. Cambio, el paciente que es de fenotipo netamente congestivo se va a beneficiar más de los diuréticos, como lo mostré anteriormente, y el paciente que tiene un fenotipo mixto, pues vamos a ir, digamos, encaminados a tratar tanto con vasodilatadores, probablemente diuréticos, o algunas veces inotrópicos y diuréticos, y ya sabemos lo dinámico que son los cuadrantes. Es decir, vamos a revisar el consenso que proponen, este consenso europeo que propone el manejo de diuréticos en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Pues podemos ver que ellos sí meten el BNP y unas otras cosas como el ultrasonido, la vena cava, el ultrasonido pulmonar, en algunos datos clínicos, pero no meten el CA125. Esto es obviamente este paper fue publicado en el 2019, pues esperamos que los nuevos papers ya nos empiecen a meter el tema del CA125. ¿Qué nos dicen las guías con referente al manejo de diuréticos en los pacientes? Y es que estos pacientes con el manejo de diuréticos, la plausibilidad de mejorar la natriuresis, al mismo tiempo mejorar el gasto urinario, pero lo que nos dicen es que esto lo que va a mejorar son los síntomas, va a mejorar los síntomas del paciente. Eso es lo que hace, va a mejorar la sobrecarga de volumen, eso es lo que hace el diurético, pero debemos ir más allá de manejar solamente la congestión, sino tratar de modificar la enfermedad, porque esto no modifica la mortalidad, lo que modifica simplemente son los síntomas, y para eso lo propone la guía, a mejorar los síntomas. Y una cosa interesante, que el paciente que llega con insuficiencia cardíaca, definitivamente la absorción de furosemida oral es errática. Por eso la propuesta es que todo paciente que le llegue con insuficiencia cardíaca, ya sea a la hospitalización o a la unidad de cuidados intensivos, estos pacientes pues se debe hacer la transición de oral a intravenoso, porque la absorción es errática por el edema intestinal que hay en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, aquí vamos a tratar a nuestro paciente de acuerdo al algoritmo propuesto por este paper del 2019 del manejo de diuréticos. Y entonces aquí nuestro paciente ya venía recibiendo diuréticos, entonces el médico lo que hizo fue duplicar la dosis a 80 miligramos IV cada 12 horas y dejar la dapaglifosina. Y aquí tenemos los resultados de nuestro gasto urinario, es decir, el paciente llega, yo tengo que evaluar el gasto urinario a las 6 horas y a las 2 horas tengo que tener un sodio urinario de mi paciente. ¿Para qué? Para evaluar la respuesta al diurético. Entonces, acá están unos puntos de cortes. Podemos ver que el sodio urinario debe estar por encima de 50 y el gasto urinario a las 6 horas debe ser más o menos entre 100 y 150 por hora. Nuestro resultado en nuestra paciente fue un sodio urinario a las 2 horas de 90 miliequivalentes, y a las 6 horas tuvimos un gasto urinario de 100 mililitros hora, es decir, estaba respondiendo a esta dosis de 80 miligramos IV cada 12 horas. Y es que la natriuresis se relaciona con mejoría en el peso de nuestros pacientes, y hay una cosa importante, que el balance negativo en los pacientes, el balance de sodio negativo en los pacientes con insuficiencia cardíaca sí se relaciona con una mejor
supervivencia. Y por eso la propuesta de que ser agresivo con los diuréticos, ¿para qué? Para mejorar esos pacientes que llegan con ese balance positivo, tratar de llevarlo a un balance negativo, porque esto sí se ha asociado a una mejor sobrevida. Y como vía terapéutica, esta publicación estableciendo un protocolo de medir el sodio urinario, como lo plantean los diferentes papers europeos. Entonces podemos ver que definitivamente esto ayuda a mejorar la natriuresis y al mismo tiempo mejorar el gasto urinario. Y mire que un desenlace importante como fue la estancia hospitalaria ayuda a mejorar la estancia hospitalaria cuando yo establecí un protocolo en institución de insuficiencia cardíaca, mirando la respuesta del diurético no solamente con el gasto urinario, sino también mirando la natriuresis, es decir, midiendo el sodio urinario. ¿Qué pasó con nuestro paciente que decidimos dejarle 80 miligramos IV cada 12 horas y dapagliflozina porque habíamos obtenido un sodio urinario de 95 y un gasto urinario horario durante las primeras 6 horas de 100 mililitros hora? Entonces veamos qué pasó. Al día siguiente, a las 24 horas, vemos que el gasto urinario fue por debajo de 3. La idea es que usted a las 24 horas tenga un gasto urinario total por encima de 3 litros, pero vemos que el gasto urinario está por debajo de las metas propuestas por este paper. Entonces se decide duplicar la dosis porque esta es la recomendación. Entonces se pasó de 80 miligramos a 120 miligramos cada 12 horas y veamos qué fue lo que sucedió. A las 6 horas evaluamos nuevamente nuestra paciente y el gasto urinario cae a 50 mililitros hora. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahora después que duplicamos las dosis? Estamos en 240 miligramos IV de furosemida en 24 horas. Entonces veamos que este paciente que yo le empiezo a duplicar, y aquí me cambio de algoritmo porque me parece interesante este algoritmo que acabó de salir con los europeos, vemos que en los pacientes cuando yo empiezo a duplicar el diurético, es importante que usted considere que su paciente no esté en hipoperfusión relacionado con una vasoplejía que necesite vasopresores o hipoperfusión relacionado con un problema en el gasto cardíaco que necesite inotrópico. Entonces, el paciente constantemente, cuando yo le empiezo a duplicar los diuréticos, cuando empieza a requerir más diurético, un mecanismo de resistencia diurético es que yo tenga trastornos de la perfusión, que tenga una vasoplejía asociada, porque el paciente puede llegar con una sepsis o el paciente está desarrollando un gasto cardíaco disminuido y necesita inotrópico. Continuando con el algoritmo propuesto por los europeos, vemos que aquí nosotros tomamos una decisión de subir la dosis de 240 a 300 miligramos, continuar la dapagliflozina, pero entonces cambiamos la forma de administrar la furosemida y nos decidimos por la infusión continua. ¿Por qué nos decidimos por la infusión continua? Porque se ha demostrado que en este desenlace, que es el gasto urinario, no un desenlace diferente o no es un desenlace grueso como mortalidad o estancia hospitalaria, pero este desenlace que es gasto urinario, que es lo que buscamos conseguir con las furosemidas, que es mejorar el gasto urinario, vemos que está a favor, ¿cierto?, de la infusión continua. O sea, definitivamente la infusión continua les va mucho mejor con referente al gasto urinario y al peso del paciente. El paciente logra bajar de peso más rápidamente y el gasto urinario se consigue más rápidamente o mejor comparado con los bolos, y por eso decidimos en esta revisión sistemática, lo logra demostrar y metaanálisis, por eso decidimos ponerlo en sistema. Desde una vez colocamos la infusión, seguíamos dejando la dapagliflozina, viene algo que se llama agregue otros diuréticos. Y agregar otros diuréticos depende del perfil de seguridad del paciente. Y por eso en la próxima diapositiva mostraré cuándo poner acetazolamida, cuándo poner hidroclorotiazida, cuándo poner espironolactona. Entonces aquí podemos ver que obviamente el estudio con acetazolamida fue acetazolamida intravenosa, y eso hay que dejarlo claro, pero acetazolamida intravenosa pues por lo menos en mi hospital no tenemos, y por eso decidimos poner la acetazolamida bioral. Obviamente es una evidencia indirecta y ustedes podrían criticar esa parte, pero bueno, intentamos hacerlo. La hidroclorotiazida la agregamos 25 miligramos al día y agregamos la espironolactona. Pero para esto hay que tener en cuenta los electrolitos. Entonces, mire que tenemos en los gases arteriales, tenemos un bicarbonato de 22, teníamos un cloro de 100, teníamos un sodio de 138 y un potasio de 3.8. Es decir, estos parámetros me permitieron en mi paciente agregar la acetazolamida, la hidroclorotiazida y la espironolactona más la infusión de furosemida. Entonces aquí podemos ver que cuando yo empiezo a evaluar la resistencia a diurético, y debo siempre tenerla en mente, yo voy a tener algunas cositas prerrenales y otras que tienen que ver con la parte renal. Dentro de lo renal, como lo dije, evaluar la congestión por Vexus, mirar cómo está la presión intraabdominal de mi paciente, porque probablemente está en síndrome compartimental abdominal y lo que tengo es que drenar
esa cita y ayudarle al paciente de esa forma. También mirar el gasto cardíaco, porque si tiene el gasto cardíaco reducido, lo que tengo es cargar el inotrópico, ¿cierto? Y si nos vamos para la parte renal, hay unos mecanismos que ya están directamente implicados tanto en el asa de Henle o posterior al asa de Henle o en el asa de Henle, que tienen que ver con la resistencia al diurético, y es aquí cuando yo empiezo a agregar los otros diuréticos que me van a ayudar a los diuréticos de asa, y es lo que hablamos del bloqueo tubular. Entonces aquí tenemos que los diferentes medicamentos son la acetazolamida, el SGLT2, el tolvaptan y los tiacídicos, digamos que son los medicamentos que nos acompañan, pero estos medicamentos hay que tenerlos, digamos que ahí a la mano, pero siempre evaluando el perfil de seguridad, es decir, las contraindicaciones, porque muchas veces en la unidad de cuidados intensivos vamos a encontrar muchas contraindicaciones más que indicaciones con esto de agregar otros diuréticos. Y aquí tenemos que el paciente que tiene alcalosis metabólica sería el paciente más adecuado para agregarle la acetazolamida. El paciente que está con hiponatremia sería tolvaptan, el medicamento de elección. Y el paciente donde su potasio está normal o tiene hipopotasemia, el medicamento de elección aquí sería el antagonista de la aldosterona. Entonces, mire que dependiendo del perfil de seguridad de mi paciente, yo voy a agregar el medicamento. Digamos que clortalidona, digamos que no tiene ninguna contraindicación, aparte de la hiponatremia, en esos pacientes, pues tampoco debería ponérselo, pero bueno, con la creatinina, pues ya sabemos que no tiene ningún problema. La solución salina hipertónica se ha propuesto últimamente para manejar a estos pacientes. Y mire que el protocolo, y esto lo hacen mucho los españoles, el grupo de Valencia, el grupo de la Estrella, liderado por ese cardiólogo, me parece que el focus de él es insuficiencia cardíaca. Entonces podemos ver congestiva, especialmente con disfunción renal, podemos ver que estos pacientes se pueden beneficiar de administrar constantemente soluciones hipertónicas al 3%, 100 mililitros, junto con la furosemida. Esto es plausible y esto lleva a que el paciente definitivamente pues ayuda a disminuir de peso y mejora el gasto urinario, y aquí podemos ver cómo al séptimo día el paciente con una P estadísticamente significativa tuvo una mayor pérdida de peso de combinar solución hipertónica en bolos durante 1 hora con furosemida. El tema de la seguridad, vemos que es seguro, no produce hipocalemia, no produce hipercalemia, no empeora la función renal, y lo que uno podría creer que estos pacientes que le administre solución salina hipertónica va a tener edema pulmonar, no fue así. Los pacientes que se le hizo la combinación de furosemida con solución salina hipertónica, podemos ver que tuvo menos edema pulmonar. Y mire lo que pasó con nuestra paciente, mire el comportamiento del peso, pasó de 70 kilos a 56 kilos, y mire lo que pasó con la creatinina. Tuvimos un momento de creatinina de 1,94, pero que esa creatinina con el tiempo fue disminuyendo. Pero algo importante para resaltar, miren el gasto urinario. Entonces podemos ver que tenemos disminución de peso con un gasto urinario adecuado a pesar de que se me sube la creatinina. Entonces aquí viene un concepto que se llama aquipermisiva en insuficiencia cardíaca. Entonces podemos ver que el paciente, cuando nos vamos y extrapolamos los cuadrantes, los marcadores propuestos en la nueva clasificación de lesión renal aguda, y si nos vamos a este cuadrante inferior izquierdo, que es el paciente que tiene biomarcadores negativos, pero que tiene alteración de la función, es decir, que se cae el gasto urinario o que aumenta la creatinina, esto es un AQI netamente hemodinámico, y aquí en este AQI hemodinámico voy a tener lo que se llama el síndrome cardiorrenal. Entonces, digamos que, ¿cómo es esto el concepto de la AQI permisiva? Y de la AQI permisiva sale de estos hallazgos, donde ustedes pueden ver que a pesar de que el paciente empeora la función renal, que ustedes lo ven acá, el paciente que empeora la función renal, los biomarcadores para lesión tubular son negativos. Es decir, voy a tener un empeoramiento de la función renal, pero sin lesión tubular. Y eso es uno de los hallazgos más importantes en insuficiencia cardíaca. Y aquí podemos ver cómo el paciente, acá, perdón, el escenario de la izquierda y el escenario de la derecha. Me voy para el escenario de la izquierda suya. Entonces, aquí tenemos el paciente que deteriora la función renal, sí que se asocia a una mayor mortalidad, pero este deterioro de la función renal asociado a un aumento del BNP o asociado a la hemoconcentración, al aumento del hematocrito, eso sí mantiene un aumento en la mortalidad. Pero a la derecha pueden ver que cuando el paciente, a pesar de que tiene un empeoramiento de la creatinina,
tiene un empeoramiento de la creatinina, pero se asocia a pérdida de peso en el paciente, es decir, menos congestivo, con un mejor gasto urinario, mire la supervivencia del paciente, va a ser mucho mejor. Es decir, que estos pacientes en insuficiencia cardíaca pueden tolerar un empeoramiento de la creatinina, pero el paciente debe tener gasto urinario adecuado y el paciente debe ir perdiendo peso, es decir, debe haber una mejoría clínica. El empeoramiento de la función renal se debe acompañar de una mejoría clínica para que esto lo logramos determinar como una aquipermisiva. Y mire la respuesta al diurético, hablando de la aquipermisiva, mire que el paciente en el escenario de la izquierda, el paciente arranca con creatinina de 0,52 y mire qué pasa con el tiempo. Mire, asociado a un patrón de congestión por ultrasonido por Bexo. Vean, vena cava pletórica, ¿cierto? Y él arranca en el día cero con, ya empezamos con 0,52, subimos a 1,75 y mire con el tiempo la creatinina empieza a bajar. La creatinina empieza a bajar, pero llega un momento donde la creatinina se empieza a mantener elevada cuando estos pacientes están congestivos. Si nos vamos al paciente que ya tiene alteración renal de base, es decir, que viene con enfermedad renal crónica, vemos que cuando tenemos ese patrón congestivo yo puedo tener esa elevación de la creatinina. Cuando empiezo a tratar al paciente agresivamente con los diuréticos, la creatinina puede aumentar más. Pero si este paciente que está aquí con 7,8 está orinando, está perdiendo peso y está congestivo, este paciente está en aquipermisiva, ¿cierto? Están en una creatinina elevada permisiva. Y vemos que posteriormente, cuando ya empieza a bajar los niveles de creatinina, esto se tiene que correlacionar con ¿qué? Con un Vexus prácticamente normal. Es decir, que si yo tengo un paciente que me eleva la creatinina y es un Vexus normal, ahí para los diuréticos porque probablemente no estoy en hipertensiva porque ya el paciente no está congestivo o el paciente ya no está perdiendo peso o el paciente se le está cayendo el gasto urinario. Entonces hablamos de hipercreatinemia permisiva, muy parecido a lo que se llama aquí permisiva, aquí siendo digamos que no arrojando el término de aquí, porque aquí permisiva, pues yo tendría que tener una lesión tubular y por eso hay algunas críticas con referente al tema del concepto de aquí. Entonces se propone lo que se llama hipercreatinemia permisiva, es decir, se me eleva la creatinina en nuestro paciente una vez ingresa a la hospitalización, pero este paciente, a pesar de que se eleva la creatinina, mejora el gasto urinario y mejora el tema del peso. Por eso es que estos pacientes debo pesarlo a diario, debo pesarlo todos los días para mirar la respuesta al diurético. Porque si este paciente lo tenemos con mejoría clínica y la creatinina elevada, yo debo continuar ¿qué? El mismo manejo. Y por eso aquí, este algoritmo propuesto recientemente, el paciente que está con aquipermisiva, como ustedes lo pueden ver aquí, aquí donde estoy señalando, el aquipermisiva, este paciente se debe continuar con el tratamiento que viene establecido desde los diuréticos. Pero cuando el paciente empeora la función renal, siempre debo evaluar la sobrecarga de volumen con las herramientas que tengo. Si ese paciente no tiene sobrecarga de volumen, debo evaluar el tema del gasto cardíaco, cómo está el gasto cardíaco de mi paciente. Si mi paciente tiene sobrecarga de volumen, actúo con los diuréticos, voy mirando las respuestas diuréticas, tres, digamos, parámetros fundamentales: pérdida de peso, sodio urinario y gasto urinario. Si el paciente no mejora, acuérdese que cuando empiezo a duplicar los diuréticos, tengo que evaluar el tema de si mi paciente no está vasopléjico, o sea, no está hipotenso por alguna otra medicación o por alguna otra enfermedad concomitante, y miro cómo está el gasto cardíaco. Si definitivamente con todo lo anterior yo no logro mejorar a mi paciente, no tengo una respuesta, pues ya viene lo que se llama la ultrafiltración y eso pues se puede realizar en una charla posterior cuando empezar lo que es la terapia de reemplazo renal o la diálisis peritoneal para ultrafiltrar a estos pacientes. Con referente a si los pacientes ya venían recibiendo una terapia médica, suspender o no el resto de medicamentos, la propuesta es que no centrarnos en el paradigma de solo descongestionar al paciente porque eso no impacta en la mortalidad. Hay que cambiar este paradigma y centrarse más que todo en fármacos que modifican la enfermedad, aparte del diurético, es decir, tempranamente arrancar en mi paciente, si la condición clínica me lo permite, los fármacos modificadores de la enfermedad, porque la avidez por el sodio también se ve alterada por la sobreactividad del sistema renina-angiotensina y por el sistema nervioso simpático, lo cual yo debo bloquear esto y la forma de bloquear esto es con los modificadores, con los fármacos modificadores de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, mire que los diuréticos no mejoran la mortalidad de nuestros pacientes, pero cuando ya empezamos a agregar los otros fármacos como los inhibidores, los que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina, aldosterona, los que tienen que ver con inhibidores de esa GLT2, pues ya estos pacientes sí empiezan a modificar dos desenlaces importantes, que es la mortalidad
y la hospitalización. Y por eso aquí tenemos a la izquierda lo que es centrado en sodio. Entonces podemos ver que yo puedo mantener el diurético, pero si no hago un buen bloqueo neurohormonal, estos pacientes nuevamente van a regresar por congestión y van a mantener las dosis de diurético. En cambio, que cuando yo empiezo, aparte del diurético, a agregar y ser titular a la dosis máxima tolerable del bloqueo neurohormonal, pues voy a tener menos dosis de diurético y voy a tener menos hospitalización y menos mortalidad. Entonces la invitación es tratar de empezar tempranamente estos medicamentos. Entonces la óptica del intensivista, ya para terminar, es que el ser agresivo con la terapia diurética, si tienes que utilizar infusión, utiliza infusión. Hay una ayuda como es la solución salina hipertónica. Piensa en la resistencia al diurético, pero siempre evalúa la perfusión de tu paciente para mirar si no tienes vasoplejía, si no te alteraciones del gasto cardíaco. Agrega a otros diuréticos de acuerdo al perfil de seguridad. En congestión se tolera, en congestión por insuficiencia cardíaca toleramos niveles elevados de la creatinina o hipermisiva, siempre y cuando el paciente tenga una respuesta clínica, es decir, gasto urinario, sodio urinario, pérdida de peso, e inicia los fármacos modificadores de la enfermedad para que bloquees la parte hormonal si tu paciente pues te lo permite tempranamente antes del egreso hospitalario. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Correa. Muy